Una nueva tragedia ocurre en Minneapolis. Un criminal decidió en plena misa disparar contra niños inocentes, acabando con la vida de dos de ellos, dos menores de 8 y 10 años de edad, dejando a 19 personas heridas, más 14 de ellos menores de edad. El tirador murió en el estacionamiento de la iglesia por una herida autoinfligida. Para analizar a fondo esta tragedia, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y es una tragedia de nueva cuenta que sacude al país entero. Pero no solamente eso, sino cada vez que sucede una tragedia de este tipo, vuelve a la mesa de discusión la retórica, las cosas que se dicen y las que no se dicen en los medios de comunicación. Quiero que comencemos por escuchar al alcalde de Minneapolis esta mañana, Jacob Frey. Escuchemos sus palabras y luego lo analizamos. Don't just say this is about thoughts and prayers right now. These kids were literally praying. It was the first week of school. They were in a church. These are kids that should be learning with their friends. They should be playing on the playground. They should be able to go to school or church in peace without the fear or risk of violence, and their parents should have the same kind of assurance. Bueno, escuchamos estas declaraciones y a muchos les parece que estas declaraciones de alguna manera desestiman las oraciones que evidentemente se necesitan en este momento y antes, y pone sobre la mesa de nueva cuenta la retórica pro desarme. Vanessa, ¿cómo ves las declaraciones del alcalde esta mañana? Pues yo creo que está muy equivocado, sobre todo en el sentido de que, bueno, por supuesto que las oraciones son las que mantienen a la gente en estos momentos difíciles, pero también hay otro asunto muy importante, y es que si ese tirador hubiera tenido una vida religiosa, sensata, si hubiera conocido a Dios, si hubiera sido educado en valores, y si de pronto en vez de estar leyendo cosas y viendo cosas que no debía, hubiera tenido de verdad a Dios en su corazón, no hubiera hecho lo que hizo. Y la religión, no solamente, incluso para personas no creyentes, históricamente se ha entendido y se ha sabido con pruebas que la religión es fundamental para tener sociedades donde la gente tenga empatía, donde la gente tenga, digamos, esa compasión por los demás que hace que uno no quiera que a los demás les pasen cosas malas. Entonces, aunque él dice que las oraciones no sirven de nada, yo creo que en muchos casos, por más que tengamos un ejército muy bueno, a veces no se puede prever este tipo de cosas. No sé si este es el caso, pero es mucho más efectivo que la gente fuera más religiosa, tuviera valores, tuviera empatía, y seguramente viéramos menos este tipo de cosas. Bueno, y como siempre, lo obvio, la cobertura obvia siempre va hacia el control de armas. Sin embargo, en este suceso que abre de nueva cuenta este debate sobre el control de armas de fuego, este sujeto no tenía antecedentes penales, al menos hasta lo que se ha investigado hasta el día de hoy. Lo que sí había era un claro récord en donde este hombre pasó a identificarse como mujer, incluso se cambió el nombre siendo menor de edad con el apoyo de sus padres. Dejó un video perturbador en donde queda claro que no estaba mentalmente estable. ¿Cómo ves esta retórica cuando se dan circunstancias como estas, Alfonso, y en donde se deja de lado un factor muy importante que además es común denominador en otros tiroteos recientes en donde también los atacantes han sido transgénero? ¿Cómo lo ves? Y no se aborda este ángulo tan importante, Alfonso. Bueno, pensemos en esto, que este era un niño de 17 años, un niño matando a otros niños. Es una tragedia. Y que la madre aparentemente lo haya ayudado a cambiarse de nombre para poder identificarse como una mujer. Yo creo que, mira, hay que llamar las cosas por su nombre. Y yo sé que mucha gente pudiera ofenderse hoy en día, pero hay que decir las cosas claras. El ser transgénero, el creer que uno tiene otra identidad o otro género, es una enfermedad mental. Y este niño evidentemente estaba trastornado. Esa es la razón por qué están ocurriendo estos incidentes, ¿verdad? Ellos quieren decir que es porque no hay leyes de control de armas.
Pues mira, podemos controlar las armas y estas cosas van a suceder porque va a haber acceso a las armas en el mercado negro. Sabemos que hace 20 o más años hubo una ley federal de control de armas y aún así el crimen aumentó. Las armas no se disparan solas, se disparan por personas. Y esto está sucediendo porque en una sociedad donde faltan las oraciones, a lo que decía el alcalde, faltan las oraciones, falta la fe, la sociedad está secularizada y los problemas mentales que tenemos se deben a problemas mentales, pero se debe al colapso de la familia y a la falta de fe. Entonces, queremos que estas cosas sucedan. Si él quiere hablar de políticas que puedan pasar los políticos, pues pasemos políticas que se proteja la libertad religiosa, que la religión pueda tener un rol en la plaza pública, que fortalezcan a las familias, a que en las familias haya padre y madre que puedan enseñar a los hijos. Ese debe ser el modelo ideal. Sabemos que a veces no se logra ese modelo ideal, pero el Estado debe promover el Estado ideal. Cuando empezamos a destruir esa célula básica y empezamos a no reconocer la dignidad de la persona, empezamos a decirle a un niño, un menor, que puede cambiarse de género, estas cosas suceden. Fíjate, es un ataque también de una persona a una iglesia católica. Sabemos la postura clara de la iglesia católica sobre este tema, ¿no? De que el transgenderismo es un oprobio y puede ser, sí, un pecado muy, muy serio, según la teología católica. Pues no me sorprende que también el ataque haya sido una respuesta, un ataque a la iglesia, al cristianismo, por las posturas que se tienen. Entonces, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la religión. Y fíjate, la postura del alcalde lo que demuestra es la postura de la izquierda, que en vez de apostar por la fe para fortalecer a la sociedad, a la ciudadanía, para que cada individuo se autorregule, ellos apuestan por el Estado, a leyes, como si las leyes de control de armas pueden resolver esto. Esto es muy complejo, pero hay que llamar las cosas por su nombre y obviamente los demócratas y la prensa no lo están haciendo. Como si las leyes pudieran modificar el corazón de las personas. Aquí hay algo muy importante y rescato igualmente de lo que mencionas. Recordemos simple y sencillamente el caso de Texas en este momento, en donde se iban a desplegar los 10 mandamientos por esta nueva ley que firmó el gobernador de Texas. Y hay grupos que impulsaron una medida para que se bloqueara el despliegue de los 10 mandamientos en las escuelas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Por otro lado, ¿cuándo vamos a escuchar a los detectives, a los investigadores, a los medios de comunicación abordar esto que es sumamente importante? Vamos a hablarlo. Nuevamente este tiroteo es impulsado por alguien identificado contrario a su género real. Casos similares está, por ejemplo, el de Audrey Hale en Nashville, el de Dylan Butler en Iowa, el de Devon Erickson en Denver. Esto entre otros tiroteos recientes. Ya hay un indicio de un patrón en estos tiroteos. ¿Es una casualidad, Orlando? ¿Qué es lo que está pasando y por qué no se aborda este aspecto tan importante y que es el común denominador en estas tragedias? No es una casualidad. Yo creo que es momento de empezar a hablar de terrorismo trans. Y creo que tiene que ver con que afortunadamente la sociedad americana ha ido abandonando un poco esa perversión de la verdad que implicaba el relativismo y la agenda woke, y creo que eso ha generado una frustración muy profunda en las personas que tienen problemas mentales serios y que se anclaban en esta ideología para de alguna manera justificarse y legitimar sus problemas mentales, porque esto era lo que hacía la agenda woke, legitimar los problemas mentales de las personas considerando que absolutamente todo es válido independientemente de si contraría la verdad o la razón. Y por eso es que estamos viendo este tipo de expresiones, porque saben que han perdido la batalla política, la batalla cultural, la batalla de la razón. Y entonces, ¿qué hacen? Pues toman las armas, matan niños en oración. Es terrible. Y esto también es un reflejo de la crisis espiritual en la que se encuentra la izquierda. De alguna manera las palabras del alcalde son extensivas a la tragedia que estamos viendo. En el fondo, lo vimos en el video perturbador que publicó este enfermo. Tenía una diana con la cara, el rostro de Jesucristo, en el que se practicaban los tiros. Y al mismo tiempo el alcalde de Minneapolis dice que tenemos que dejar la fe a un lado. Es la misma cruzada, solamente que uno lo hace con las armas y otro desde la tribuna de alcalde, pero en el fondo es la misma cruzada contra la idea moral. Precisamente tú lo comentabas, Karina, aquellos que pedían
que salieran los 10 mandamientos de los colegios, eran los mismos que al mismo tiempo pedían que se metiera un baño para gente trans, que se metieran safe zones para que los alumnos que se sintieran incómodos con los debates en las clases, pues pudieran refugiarse ahí y tener siempre afirmaciones y cosas que legitimaran sus conductas y legitimaran sus argumentos, incluso si estos disentían de la verdad. Esto es un problema cultural, esto no es un problema de control de armas, esto no es un problema de leyes, esto es un problema cultural y espiritual, no en el sentido religioso, porque esto no excluye a las personas que no son cristianas o a las personas que no son católicas, pero esto incluye a todos aquellos que creen que hay que apuntar a la trascendencia, hay que portarse bien, hay que ser moralmente correctos y que hay derechos y verdades universales a las que tenemos que someternos. Yo quisiera añadir algo, y yo creo que conociendo nuestra audiencia, mucha gente va a estar de acuerdo. Yo sí creo que es algo espiritual y creo que sí puede ser algo religioso también. Un mensaje anticristiano, veo por las imágenes, o sea, esas imágenes son aterradoras, o sea, un elemento diabólico. O sea, recordemos cuando hay un distanciamiento de Dios tan grande y cuando sabemos que la fe cristiana es tan clara, me preocupa que esto también tiene un elemento espiritual, pero también anticristiano y diabólico. No soy teólogo, soy analista político, pero tengo que decir que estas imágenes realmente son perturbadoras. Y quiero señalar algo, puntualizar algo en referencia a eso. Yo que estuve revisando con el equipo este video que por obvias razones no pasamos aquí, sí estamos pasando algunas fotografías. Esas fotografías en pantalla son parte del video que este sujeto dejó. Yo estoy de acuerdo completamente con Alfonso. Esto claro que tiene que ver con algo espiritual y con algo religioso también. Uno de los magazines cargadores de estas armas decía: ¿en dónde está tu Dios? Ahí lo vemos. Otro de los magazines volteados tenía el número 666 y luego el signo de más y un número que nosotros estábamos tratando de determinar si sería un código postal o a qué se refería. También veíamos claramente la cara de Jesucristo en ese tiro al blanco. Ahí está, terrible, indignante y muy interesante, leyendo parte del manifiesto. No tuve oportunidad de leerlo en su totalidad, pero leyendo parte de este manifiesto, este mismo sujeto reconocía, y él decía que él creía que había tenido una buena crianza, pero que algo había cambiado en él y había descubierto la maldad en este mundo. Y decía que él llevaba tiempo pensando en quitarse la vida, pero que antes de irse quería dejar su última obra, y era precisamente esta: arrebatarle la vida a estos niños que estaban en una iglesia orando por el inicio de clases, por el inicio del ciclo escolar. Definitivamente esto tiene un trasfondo espiritual completamente, y yo dudo mucho, y lo triste es que nadie aborda esto y no lo han abordado en los casos anteriores que hemos visto. Vanessa, por otra parte, en el manifiesto, este sujeto decía que los padres no tenían la culpa, que sus padres no tenían la culpa, y les dejaba unas palabras a ellos para que no se sintieran culpables, y lo mismo con sus hermanos. ¿Cómo es posible que la familia no se haya dado cuenta o no haya denunciado cosas sospechosas de su hijo? Quizá ellos no vieron venir este ataque. Pues lastimosamente también, como hablando de la parte religiosa, a veces hay gente, los propios padres, que ni siquiera se dan cuenta de los errores que están cometiendo y de pronto ellos mismos creen que lo están haciendo bien. Yo creo que aquí, por ejemplo, todos estaríamos de acuerdo en que unos papás, o por lo menos una mamá que permite que su hijo diga que se va a cambiar de género y lo acompaña y lo apoya o lo impulsa de incluso hacer este tipo de cosas, no le está brindando una educación adecuada, así esa persona crea que está haciendo lo mejor. Es decir, los padres también a veces tienen un montón de problemas espirituales, éticos, religiosos, de muchos sentidos. Y definitivamente es una crisis, es bien contradictorio ver a líderes del Partido Demócrata hablar y decir que las oraciones no sirven, cuando definitivamente ese es precisamente el origen del asunto. Y es muy triste pues que estemos viendo esta situación tan terrible de niños tan chiquitos que van a quedar, yo creo que para toda la vida, de pronto con problemas o con secuelas de una situación, porque sí hay que, digamos, enfatizar en el nivel de maldad de este personaje, que hasta donde entiendo bloqueó las puertas para que los niños no pudieran salir,
que conocía qué era lo que estaban haciendo, que fue y atacó no en los salones de clase donde los niños practican cómo, digamos, cómo atender estas situaciones, que fue varias de las cosas que los niños dijeron que ellos habían practicado cómo atender estas situaciones, pero en sus salones, en la Claro. iglesia ellos no sabían cómo hacerlo. Es decir, la planeación, el nivel de maldad, de hacerlo justo cuando están orando, es definitivamente una cosa espiritual y muestra que ese es el origen de todo. Y rescatando lo que decías al inicio, Vanessa, de cuando a veces los padres, yo creo que es muy difícil enfrentar una situación como esta. Evidentemente todos amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Y a veces por ese amor nos cegamos y en lugar de confrontarlos y hacerlos ver su realidad, que fueron creados de una manera, con un diseño perfecto por parte de Dios, alentamos la otra retórica. Y aunado a esto, se suma la retórica de los políticos en donde los hacen ver a ellos como víctimas, como oprimidos y a los demás como opresores. Y esto quedó manifiesto en este caso precisamente. Vamos a ver una imagen de la vicegobernadora de Minnesota que publicó hace tiempo con una playera en donde decía protejan a nuestros niños trans y con un cuchillo abajo. Esto es la vicegobernadora de Minnesota. ¿No está mandando un mensaje de violencia al tener un cuchillo precisamente para hablar de la protección de los niños trans? No sé, a mí me pareciera, y creo que a mucha gente le pareciera que esto es una incitación a la violencia, en lugar de ayudarlos a entender que nunca un hombre, por más cirugías, por más hormonas, va a poder convertirse en una mujer. Los convierten en víctimas del sistema y quizá por eso hay tanto odio y resentimiento contra el mundo como es. Alfonso, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que esa imagen del rifle con esa inscripción, ¿dónde está tu Dios? Yo creo que lo dice todo, ¿no? C.S. Lewis, el famoso escritor inglés, en ese libro Screwtape Letters, decía que el diablo, el logro más grande del diablo es hacernos pensar que el diablo no existe, que él no existe, ¿verdad? Y yo creo que este es el problema, ¿no? Cuando vive una sociedad secularizada, que la gente se aparta de Dios, esto es lo que sucede, ¿verdad? Y esta es una persona no solo que se aparta de Dios, sino que abraza y acoge el mal. Mira los mensajes, ¿no? O sea, esto es algo tan y tan preocupante. Y sin embargo, hay algunos que quieren hablar de control de armas. O sea, evidentemente esto es algo mucho más profundo. Y claro, la camiseta esa de la alcaldesa pues es preocupante, porque además que es negra, tiene ese estilo medio gótico, ¿verdad? No sé, a algunos satánicos les gusta eso, ¿no? El cuchillo, etcétera. No sé, yo creo que estamos en una sociedad muy, no solo secularizada, sino que se está yendo al otro lado, de acoger el mal. Esto me preocupa grandemente y sospecho que esto va a desatar una conversación muy amplia a nivel nacional sobre lo que está pasando en términos del distanciamiento de muchos de la fe. Ahora, rápidamente para cerrar, el Departamento de Servicios Humanos, a través del Departamento de Familias, ya le pidió a los estados que retiren del currículum escolar conocido como PREP la ideología de género, que ha sido tan dañina, tan nociva, lo hemos visto en los últimos años para nuestros niños. Algunos estados liberales como California se oponen abiertamente, aunque esto les cueste fondos federales. Sí, quisiera cerrar contigo, Orlando. ¿Cuál es la importancia de esta ideología, de frenar esta ideología que, como lo vemos ahora, pues tiene consecuencias mortales en el mundo? No solamente a través de tiroteos, sino todas las consecuencias de las que podamos hablar, lo nocivo que son las cirugías de cambio de género, los tratamientos hormonales, el daño que pueden causar. Ya no solamente eso, sino los últimos tiroteos que hemos visto que han sido perpetrados precisamente por personas transgénero. Mira, es fundamental avanzar en eso, porque esa es la única forma de abordar esto. No hay legislación, ni como pudiera proponer la derecha, libertad en porte de armas que pueda abordar una tragedia con estos tintes y estos tonos como esta de hoy.
No hay. La única forma de realmente enfrentar esto es volviendo un poco a los elementos que tradicionalmente han arraigado a la sociedad occidental en cuanto a su espíritu, en cuanto a sus valores, en cuanto a la verdad, ¿no? Esos derechos y verdades objetivas y universales. Y parte de eso es contrariar toda esa agenda woke que lo que ha hecho es relativizar absolutamente todo, diluir absolutamente todo. La agenda de género lo que termina provocando es la idea de que no hay verdades absolutas, de que cualquier cosa es permisible y por lo tanto cualquier desviación, cualquier pretensión, cualquier capricho ideológico tiene tanta validez como una verdad absoluta y reconocible por la razón. Por eso es fundamental que se avance en esto. El abordaje no puede ser legislativo, el abordaje tiene que ser cultural. Aquí hay que avanzar culturalmente, con la verdad, planteando la verdad, dar la guerra en los colegios, dar la guerra contra la teoría crítica de la raza, dar la guerra contra la ideología de género, dar la guerra contra todas las políticas woke, contra la idea de que los padres no tienen autoridad sobre los niños. Es ahí donde se va a ganar, no en el Congreso, no en la Cámara de Representantes, es en la cultura, es en los colegios. Por supuesto, y básicamente para irnos al corte comercial, muy importante, ¿qué aprecio por la vida, qué aprecio por la humanidad puede tener alguien que se cree a sí mismo que está en el cuerpo equivocado, que le tocó la tortura de nacer en un cuerpo equivocado y que entonces tienes a políticos ajustando toda la realidad, victimizándote porque supuestamente te tocó a ti la desgracia de nacer en el cuerpo equivocado? Esa es de verdad que es una mentira, es terrible, es una mentalidad nociva, que tiene un trasfondo espiritual importante y que debemos de combatir por las consecuencias que tiene no solamente para la persona que vive con ese dolor. Yo me imagino que estas personas llevan un dolor muy fuerte por dentro que los lleva precisamente a actuar de esta manera en contra de la sociedad. Tenemos que ser responsables y combatirlo, no solamente por el bienestar de esas personas y de esas familias, sino por las consecuencias que puede ocasionar a los demás. Vámonos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de Voz Nos.